Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en uno de los misterios más fascinantes de la historia de Norteamérica, la colonia de Roanoke. Fue el primer intento, digamos, serio de Inglaterra por establecerse de forma permanente en el Nuevo Mundo, allá a finales del siglo XVI. ¿Y qué pasó? Bueno, más de 100 personas, hombres, mujeres, niños, simplemente desaparecieron, casi sin dejar rastro. La pregunta es obvia. ¿Qué fue de ellos? Sí, es un enigma que perdura. Para intentar echar algo de luz, hoy vamos a analizar a fondo las pistas que tenemos. Los documentos históricos, los hallazgos arqueológicos. Hay crónicas de la época, tenemos los dibujos de John White, que son increíbles, mapas que esconden secretos, análisis científicos y, claro, un montón de teorías. Exacto. Y creo que es importante aclarar desde el principio que nuestra idea hoy es centrarnos solamente en lo que dicen esas fuentes. Queremos entender qué posibilidades reales había basándonos en la evidencia que ha llegado hasta nosotros, que es fragmentaria, claro. Sin añadir especulaciones externas. Me parece perfecto. Es como tratar de armar un rompecabezas histórico, pero sabiendo que faltan un montón de piezas, ¿no? Tal cual. Y para entender Roanoke, creo que primero hay que poner las cosas en contexto. Estamos a finales del siglo XVI. Inglaterra, con Isabel I, quiere expandirse, pero la verdad es que era, una potencia menor si la comparamos con España. Claro, España con Felipe II ya tenía un imperio enorme en América. Totalmente. Así que Inglaterra necesitaba, y con urgencia, encontrar riquezas, establecer bases, puntos estratégicos para poder competir. Y esa competencia definía todo en esa época. La rivalidad entre Inglaterra y España era muy fuerte. Estaba el tema religioso, ¿no? El protestantismo inglés contra el catolicismo español. Y también la política. Sí. No hay que olvidar que Felipe II había estado casado con María Tudor, la reina anterior de Inglaterra. Eso añadía una tensión, personal y dinástica. Para Inglaterra, España era como una sombra, una amenaza constante a cualquier intento de meterse en América. Y en medio de todo esto, aparece Sir Walter Raleigh. Una figura, clave. Sí, un personaje. Cortesano, favorito de la reina, aventurero, poeta, de todo. Y en 1584 consigue el permiso real, la carta patente, para colonizar Norteamérica. Él nunca fue a Roanoke, pero fue el que puso la idea y, sobre todo, el dinero. El patrocinador principal. Exacto. Y sus objetivos eran, bastante claros. Buscar oro, claro, abrir rutas comerciales, poner bases para atacar a los barcos españoles. El famoso corso. Eso mismo. Piratería con permiso real, básicamente. Y también decían que querían extender la influencia inglesa y el protestantismo. Sí, y es fundamental entender que esos primeros intentos ingleses eran bastante precarios. Dependían mucho de inversores privados como Raleigh. No era como España, que tenía todo un sistema estatal detrás. Para nada. Y además, el ambiente internacional estaba, al rojo vivo. La guerra con España era casi un hecho. Y de hecho estalló con la Armada Invencible en 1588. Y ese conflicto, como vamos a ver, tuvo consecuencias directas y, la verdad, trágicas para Roanoke. Claro. Pero antes de llegar a la colonia que desapareció, hubo otros intentos, ¿no? Hagamos un repaso rápido. Sí, vale la pena. Primero, en 1584, una expedición solo de exploración, Amadas y Barlow. El primer contacto con los nativos, los Secotán, los Croatoan. Parece que fue bueno al principio. De hecho, se llevaron a 2 jóvenes nativos a Inglaterra, Manteo y Guanches. Que dieron información clave, claro. Luego, al año siguiente, 1585, el primer intento de colonia ya en forma, liderada por Ralph Lane, un militar. Sí, unos 107 hombres. El enfoque era más bien militar, buscar minas, una base. Pero ahí la cosa se complicó con los nativos. Hubo un incidente. Parece que por una copa de plata robada, quemaron una aldea entera, Aquascogoc. Sí, eso no ayudó. Para nada. Y sumado a la falta de suministros, la situación se puso muy difícil. En 1586 casi todos se fueron. Los rescató Sir Francis Drake, que pasaba por ahí. Casi de casualidad. Sí. Y poco después llegó Granville con suministros, pero ya era tarde. Dejó un grupito pequeño de hombres ahí, más que nada para decir, esto sigue siendo nuestro. Y así llegamos a 1587.
la expedición que se convertiría en la colonia perdida. Y acá hay un cambio clave respecto al anterior. Esto no era una base militar, era un proyecto civil. Familias enteras. Familias, sí. Hablamos de unas 115, 120 personas, con mujeres, niños. La idea era diferente, crear un asentamiento de verdad, permanente, una comunidad. El plan era distinto. El líder era John White, un artista que ya conocía la zona. Sus dibujos son una maravilla histórica. Lo nombraron gobernador. Con él iban su hija, Eleanor, y su yerno, Ananias Dare. Y el destino original no era Roanoke, ¿verdad? No. La idea era ir más al norte, a la bahía de Chesapeake. Pensaban que era un sitio mejor, más seguro. Pero el piloto de la flota, un portugués llamado Simão Fernández, que tenía fama de complicado, se negó a llevarlos más allá de Roanoke. Básicamente los obligó a desembarcar allí en julio de 1587. Todavía se discute por qué. Si tenía prisa, órdenes secretas, no se sabe bien. Qué contratiempo empezar así. Pero bueno, desembarcaron en Roanoke y trataron de instalarse. Rehusaron las cabañas que había dejado la gente de Lane. Y el 18 de agosto de 1587 nació Virginia Dare, la hija de Eleanor y Ananias, la nieta de White. La primera niña inglesa nacida en América. Un hito. Sí, y pocos días después bautizaron a Manteo, el nativo que siempre fue amistoso con ellos, y lo nombraron señor de Roanoke. Un gesto diplomático, supongo. Un intento de asegurar un aliado clave, sí. Pero la situación era muy tensa. No todas las tribus eran amigas. Claro. Y la hostilidad no tardó en aparecer. El 19 de agosto, a un colono, George Howe, lo mataron mientras estaba solo, pescando cangrejos. ¿Y la respuesta de los colonos? Fue rápida, pero desastrosa. Atacaron una aldea pensando que eran los culpables, pero se equivocaron. Atacaron a los Croatoan. A los amigos de Manteo. Exacto, a los que se suponía que eran aliados. Un error trágico que seguramente rompió la confianza y los dejó aún más aislados. La situación se ponía fea. Pocos víveres, tensión con los vecinos, sentirse abandonados. Sí. Y los colonos le rogaron a White que volviera a Inglaterra, a buscar ayuda, suministros. Urgente. Así que a finales de agosto de 1587, apenas un mes después de llegar y con su nieta recién nacida, White se fue, dejando a todos atrás. ¿Qué decisión? Terrible, sí. Él esperaba volver rápido, claro, pero se topó con la guerra. La Armada Invencible. Exacto. En 1588, España atacó a Inglaterra, y todos los barcos ingleses, todos, se necesitaban para defender la isla. El regreso de White era imposible. Hubo un intento chiquito en 1588 con 2 barcos, pero bueno, se metieron en líos de piratería, los atacaron y tuvieron que volver. Finalmente, después de 1000 problemas, White consiguió volver. En una expedición de corso, de hecho. Llegó a Roanoke el 18 de agosto de 1590, justo el día que su nieta Virginia cumplía 3 años. ¡Qué momento! Durísimo. Y lo que encontró, el asentamiento estaba vacío, completamente vacío. Pero sin señales de lucha, eso es lo raro. Eso es lo más desconcertante. No había señales de batalla ni de masacre. Al contrario, las casas estaban desmontadas con cuidado, las defensas derribadas ordenadamente. No había cuerpos. Nada. Parecía un abandono planeado, no una destrucción. Y en medio de todo eso, una sola pista. Rara. Tallada en un poste de la cerca estaba la palabra Croatoan. Croatón. Y en un árbol cercano las letras CRO. Según White, esto era un mensaje claro. Habían acordado que si se movían, dejarían tallado el nombre del destino. Y Croatoan era el nombre de una isla cercana, hoy es parte de Hatteras, y también el hogar de la tribu de Manteo, los amigos. O sea, ¿la pista indicaba que se habían ido para allá con los Croatoan? Eso parecía. Y había otro detalle importante. La Cruz de Malta. Exacto. Habían acordado que si se iban forzados, en peligro, tallarían una cruz de Malta al lado del nombre. Y no había cruz. Para White eso era una buena señal, ¿no? Claro. Significaba que la partida había sido voluntaria, no por un ataque, que podían estar vivos y a salvo en Croatoan.
Quiso ir a buscarlos, lógicamente. Estaba desesperado por ir a Croatoan, que estaba ahí nomás, al sur. Pero otra vez la mala suerte. Se desató una tormenta terrible. Los barcos sufrieron daños, navegar era peligrosísimo. Y los marineros, bueno, se negaron a ir. No puede ser. Tenían miedo, no querían arriesgarse más. Así que White, con el corazón roto, tuvo que volver a Inglaterra. Y nunca más pudo regresar a América. ¡Qué historia! Murió años después, sin saber qué había pasado con su hija, su nieta, con toda la colonia. Un final terrible para él. Y nos deja ahí, con el campamento vacío, sin violencia clara, y esa palabra, Croatoan. A partir de ahí, ¿qué? ¿Qué teorías hay? Bueno, es increíble cómo esa única palabra, Croatoan, ha sido la base de la teoría más, digamos, persistente. ¿La de que se fueron con los nativos? Exacto. Que se integraron con la tribu amiga Croatoan, en la isla Hatteras. La palabra tallada es como la prueba principal, Parece un mensaje directo. sobre todo por la relación con Manteo, ¿no? Claro. Y después está la evidencia arqueológica en Hatteras, aunque, bueno, hay debate. ¿Qué se encontró? Se han encontrado cosas europeas del siglo XVI mezcladas con restos nativos. Cerámica inglesa de esa época, tipo Tudor, fragmentos de armas, herramientas, incluso un anillo de sello de oro que algunos creen que pudo ser de un miembro de la expedición de 1585. Hay investigadores como Scott Dawson que dicen que esto prueba que convivieron. No solo comercio. Que no fue solo comercio esporádico, sino que vivieron juntos. Pero como digo, hay debate. Y también hay relatos posteriores, ¿no? Aunque sean mucho después. Sí, hay que tomarlos con pinzas, claro. William Strachey, de la colonia de Jamestown, que se fundó en 1607, escribió que oyó rumores de ingleses viviendo con tribus del interior. Y a principios del 1700, John Lawson dijo que algunos nativos de Hatteras afirmaban tener ancestros blancos. Incluso con rasgos como ojos grises. Eso decía Lawson, pero de nuevo, es mucho tiempo después. Claro. ¿Y la evidencia arqueológica de Hatteras? ¿Por qué se debate tanto? Bueno, otros arqueólogos dicen que esas cosas europeas pudieron llegar por comercio, por naufragios o por visitas cortas. No necesariamente porque vivieran allí juntos permanentemente. Es muy difícil saber la fecha exacta y el contexto de cada objeto, pero la idea es potente. Hay tribus hoy, como los Numbi, que reclaman descender de esa mezcla. Interesante. Entonces, Croatoan apunta al sur, pero decías que había otra pista, que apunta a otro lado. Así es. Y acá la historia se pone más interesante todavía, gracias a la tecnología moderna. ¿Así? En un mapa de la zona dibujado por el propio John White, el mapa La Virginia Pars, había un parche de papel, como una corrección. Usando rayos X y otras técnicas, vieron qué había debajo y encontraron un símbolo oculto, un símbolo de un fuerte. ¿Un fuerte? Ujú. ¿Dónde? Tierra adentro, en la unión de los ríos Roanoke y Chowan, en lo que hoy es el condado de Bertie. Tierra adentro. Sí. Y las excavaciones arqueológicas ahí, en ese lugar que llaman Site X, han encontrado cosas muy interesantes. Cerámica inglesa muy específica de fines del siglo XVI, la Surrey Hampshire Borderware. Es como una huella digital de esa época. O sea, del tiempo justo de la desaparición. Exacto. Y también agujetas, esas puntitas de metal de los cordones. Y ganchos de metal que usaban para tensar telas, cosas de la vida diaria inglesa de entonces. Entonces, esto sugiere que quizás no todos se fueron a la costa sur, que un grupo se metió tierra adentro. Esa es la interpretación que está ganando fuerza. Que quizás un grupo más pequeño buscó otro lugar, más protegido o con otros recursos, y se movió hacia el oeste, tierra adentro, cerca de una aldea nativa llamada Metaquetim. La cerámica y sobre todo que no hay objetos europeos posteriores. Como las cuentas de vidrio que se usaron después para comerciar. Exacto. Todo eso apunta a una ocupación justo en la época de la desaparición. O sea, tenemos pistas hacia el sur, a Croatoan Hatteras, y pistas hacia el oeste, a Site X. Son teorías opuestas, o pueden coexistir. Podrían coexistir. Y eso nos lleva a una tercera idea, que propone el historiador James Horn, la división de la colonia. ¿Que se separaron? Que quizá no todos hicieron lo mismo.
Es posible que un grupo más grande se fuera al sur, a Croatoan, como decía la señal, y mientras otro grupo, más pequeño, por las razones que fueran, se movió hacia el interior, a la zona de Site X. Tiene lógica. Explicaría por qué encontramos rastros en dos sitios distintos. Exactamente. Pero bueno, también hay que pensar en finales menos felices, ¿no? ¿Qué pasa con las teorías de que los mataron o algo así? Claro, no se pueden descartar. Está la hipótesis clásica de la aniquilación. El historiador David Beers Quinn sugirió que quizás se movieron a la bahía de Chesapeake, su destino original, y que ahí los masacró la Confederación Powhatan. Se basa en relatos del capitán John Smith, de Jamestown. ¿Qué dijo Smith? Que el jefe Powhatan le contó que él había eliminado a un grupo de gente vestida como los ingleses que vivía con otra tribu rival. Pero, ¿hay pruebas de eso? Pruebas arqueológicas directas de esa masacre en esa zona no se han encontrado. Son relatos posteriores. Entiendo. Y además de la violencia, ¿desastres naturales? Esa es otra posibilidad muy fuerte. Y acá la ciencia nos da una pista. Bueno, escalofriante. Analizando los anillos de los árboles de la zona, cipreses muy viejos, descubrieron algo tremendo. ¿Qué cosa? Que justo los años 1587 a 1589, cuando la colonia estaba ahí luchando por sobrevivir, coincidieron con la peor sequía en esa región en 800 años. 800 años. ¿Eso es devastador? Imagínate, sin cosecha, sin agua, enfermedades. Pudo ser fatal. Pudo debilitarlos tanto que tuvieron que dispersarse, pedir ayuda a los nativos o simplemente colapsar. Claro, una sequía sí puede explicar muchas cosas. O ser el factor que los empujó a tomar decisiones desesperadas. Exacto. Pudo ser el golpe final o un factor crítico que los llevara a dividirse o a intentar integrarse como fuera con grupos nativos, que quizás también le estaban pasando mal, pero conocían mejor el terreno. Y otras opciones. Ataque español. Que intentaran volver por mar. Son menos probables. Un ataque español parece que no, porque los españoles siguieron buscando el asentamiento inglés años después. Si lo hubieran destruido, lo sabrían. Que intentaran volver por mar en un barco improvisado es posible, pero es pura especulación. Se habrían perdido sin dejar rastro. Sea como sea, el resultado es que Roanoke se convirtió en leyenda. La colonia perdida. Un símbolo del misterio en América. Y sigue fascinando. Totalmente. Ha dejado una marca enorme en la cultura. La obra de teatro. ¿Sí? The Lost Colony. Se representa en la isla de Roanoke desde 1937. Casi sin parar. Es increíble. Y más recientemente, series de TV. Claro, American Horror Story, Roanoke, que le dio un giro de terror. Y muchísimas novelas, cómics. La historia sigue viva. Y las Dare Stones, ¿no? Estas piedras con mensajes supuestamente de Eleanor Dare. Ah, sí. Fascinaron a mucha gente en su momento, en los años 30. Pero hoy casi todos los expertos creen que son un fraude. Parte del folclore que intenta llenar los huecos. Exacto. Porque al final, y esto es importante recalcarlo, a pesar de las pistas, ¿no? Croatoan, el mapa, los artefactos en Hatteras, en Site X, y a pesar de tener teorías bastante lógicas como la integración, la división, la sequía, ninguna nos da una respuesta final, cerrada, basada solo en la evidencia sólida. El misterio sigue ahí. En gran parte, sí. Entonces, para ir cerrando, tenemos este intento inglés ambicioso, pero medio improvisado, de poner un pie firme en América, en plena pelea con España. Llega una colonia con familias en 1587 a Roanoke. El líder, John White, se va a buscar ayuda. Vuelve 3 años después. Y no hay nadie. Nadie. Solo el campamento vacío, sin signos de lucha y la palabra Croatoan. Y las teorías principales que salen de ahí, o se fueron y se mezclaron con nativos amigos, quizás en 2 grupos, uno al sur y otro al oeste. O la combinación de hostilidad, hambre por una sequía brutal y enfermedades, acabó con ellos o los dispersó. Si miramos el cuadro completo, ¿qué nos deja esta historia de Roanoke? Yo creo que Roanoke es un ejemplo increíble de cómo funciona la historia cuando tenemos pocas fuentes. Fuentes que además son ambiguas.
Nos muestra cómo creamos relatos para explicar el pasado, cómo esos relatos se discuten, cambian con nueva evidencia, con nuevas formas de mirar. Que la historia no es algo fijo. Exacto. Es más una reconstrucción, una reinterpretación constante que un libro cerrado de hechos. Y quizás para la gente que nos escucha, la reflexión final podría ser esta. Si la teoría más fuerte, la de la integración, fuera cierta, si los colonos no murieron, sino que se unieron a los nativos, se mezclaron y sus descendientes siguieron ahí, ¿estaban realmente perdidos? Buena pregunta. ¿O su historia simplemente tomó otro camino? Un camino inesperado, distinto al plan original, transformándose en algo nuevo. Una historia americana diferente, cuyas huellas, bueno, quizás recién ahora empezamos a entender un poquito mejor.